Hoy vamos a hablar de Santiago capítulo 3. Estamos en Santiago la serie. Santiago capítulo 3, versos del 1 al 12. Y cuando uno toca este tema de Santiago capítulo 3, la lengua, el tema de la lengua, entonces nos ponemos a la defensiva porque pensamos que el pastor Ortiz va a hablar y va a dar palos a todo el mundo. Y la realidad es que esto es un mensaje que tiene grandes retos, porque no tiene que ver con que demos palos o no. Es cómo el Espíritu Santo puede actuar en nuestras vidas y obrar en nuestras vidas para que nosotros podamos entender su palabra y para que nosotros podamos caminar a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Santiago yo diría que es un libro que habla de la ética de la vida cristiana, cómo debemos comportarnos. Y especialmente cuando miramos a Santiago, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en nuestras vidas? Cómo el Espíritu Santo está transformando, cambiando y actuando en mi vida a la luz de mi caminar como cristianos. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con Santiago capítulo 3, podemos ver que Él es fuerte en la forma que establece y habla. Y aunque cuando usted lee, ahí no se ven tonos de altos y bajos que Él me está dando, esto y lo otro, sino que cuando yo leo la palabra de Dios puedo entender que el Espíritu Santo comienza a hablar a mi vida y me puede decir a mí qué está pasando en mi vida y cómo yo tengo que cambiar en mi vida. Esta semana ha sido una semana intensa en mi casa y he tenido unas luchas brutales porque llevo 2 semanas leyendo esto. Entonces, como Alberto Ortiz, o Luis Alberto Ortiz, esta palabra de Santiago capítulo 3 lo afecta en su relación con todo lo que hay alrededor mío. Y cuando digo alrededor mío, con mi esposa, cómo actúo con ella, con mis vecinos, con la gente con la que voy a tener contacto, o tuve contacto esta semana. Y vi la presión o sentí la presión del enemigo tratando de sacarme de carrera y actuar de una manera incorrecta o reaccionar de una manera incorrecta para que, no sé si era porque el enemigo sabía que yo iba a predicar hoy, o no sé si era porque él quería probar cuán control puede tener el Espíritu Santo de mi vida y de lo que voy a decir. Hay un dicho que dice que tus palabras hablen, que tus hechos hablen más que tus palabras. Escucha bien este dicho, que tus hechos hablen más que tus palabras. ¿Y por qué traemos esto? Porque Santiago se parece, este verso de Santiago capítulo 3, verso del 1 al 12, se parece a esto. Tiene que ver con la forma en que reaccionamos o hablamos o entendemos o vemos a los demás, ¿verdad? Santiago está hablando a un grupo de creyentes. No está hablando a gente que no conoce al Señor Jesucristo. Está hablando de creyentes que necesitan hacer ajustes en sus propias vidas para poder caminar o hacer el ministerio de una manera que le agrade a Dios y que alabe el nombre de Dios en medio de las circunstancias en que vivimos o que actuamos, ¿verdad? Y cuando decimos esto, ¿cómo mi vida o cómo la gente que está alrededor mío puede verme? ¿Qué percibe de mí? ¿Cómo me percibe la gente a mí? ¿Sabe que cuando nosotros decimos que somos cristianos, la gente comienza a poner unas cargas en nosotros, ¿verdad? Que nosotros a veces no nos damos cuenta. Pero la gente espera un comportamiento diferente de nosotros de lo que esperan de los demás, ¿verdad? No sé si se acuerdan del dicho que dice, y eso que eres cristiano, y eso que es cristiano. Como dando a entender que los cristianos o los que sirven a Jesucristo son santos y que no cometen errores y que deberían andar ahí derechito. ¿Y saben qué? Eso es falso. Yo siempre digo, hemos dicho o hemos predicado que la iglesia es una institución terapéutica que recibe a los pecadores para que estos a su vez sean transformados
y cambiados por el poder del Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Y la iglesia, ¿quién es la iglesia? Somos nosotros, la reunión de los santos. Usted y yo componemos a la iglesia, ¿verdad? Cuando estamos por ahí caminando solos, somos siervos de Jesucristo, pero somos una representación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque la iglesia no es este local, esto es un santuario, si lo queremos llamar de esa manera. Es un lugar donde nos reunimos para adorar el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando salimos a la calle, el cuerpo, la manifestación del cuerpo de Cristo nos acompaña y entonces nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esto es clave porque lo que Santiago trae, yo le decía al pastor esta semana, es que aquí hablan de la lengua, pero realmente la lengua no tiene mucho sentido, que lo vamos a ver que sí tiene sentido, porque la realidad de lo que está hablando ahí es de nosotros, de nuestro carácter, de lo que pensamos. Lo que pasa es que la lengua saca a la luz lo que hay en nuestro interior. La lengua saca a la luz lo que hay en nuestro interior. Y si la lengua hace barbaridades, es porque en el interior de nuestras vidas hay una crisis. Y lo voy a decir de esta manera. Este verso lo que nos quiere traer a la luz de cuánto control tiene el Espíritu Santo de nuestras vidas. Y quiero ser cuidadoso porque a veces nosotros pensamos que cuando los pastores o los predicadores están aquí, ellos tiran las cosas y eso no tiene que ver nada con ellos. Y es el error que podemos pensar. Porque aún los que estamos aquí, luchamos con todas las cosas que ustedes luchan, con todas las situaciones que ustedes luchan. Nosotros no somos mejores, nosotros tratamos de dar un ejemplo, pero sabemos que ese ejemplo no se puede dar si la persona del Espíritu Santo no vive dentro de nuestros corazones. Y eso es lo que le da sentido a la vida, eso es lo que le da sentido a nuestras vidas alrededor del mundo, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Tenemos que dar testimonio. ¿Por qué digo esto? Y le voy a decir algo que me pasó esta semana. Por eso le digo que esta semana ha sido algo difícil. Esta semana yo iba a Costco a echar gasolina. Y lo puedo decir con un poco de vergüenza. Y puse la señal para meterme en el cajé. Detrás de mí habían unas personas que estaban ya en el cajé. Yo me metí. Ellos como que no me quisieron dejar pasar. Yo le puse la señal y, ¿sabes? El sentido de que cuando uno pone la señal la gente acelera para no dejar pasar. Y entonces, pues llegué a Costco, eché gasolina, ellos llegaron también. Y ellos casi me caen encima. Y yo le dije, yo puse la señal para poder pasar. Yo no me puse violento, me puse tranquilo, calmado. Soy cristiano. Ellos no saben que soy pastor. Y la señora empezó a decir un montón de cosas y se puso bien nerviosa, temblando. Y yo le dije, ¿sabe una cosa, señora? Perdóneme si le falté el respeto. Perdóneme si lo que dije le he traído intranquilidad. Perdóneme, y al esposo de ella también, si lo que hice los molestó. Y aquella señora estaba en una crisis temblando y de momento esa señora hizo así. Todo volvió a la normalidad. Ella se tranquilizó, me dijo, gracias, yo te saqué una foto, voy a buscar la foto. Yo también le saqué una foto a ellos. Pero, ¿cómo enfrentar al mundo en que vivimos cuando decimos que somos cristianos? Y esto es bien importante, hermanos. Porque Santiago lo trae de una manera, pero Jesús ya venía hablando de esto en Mateo capítulo, y si lo podemos buscar, en Mateo capítulo
12, del 34 al 37, y yo quiero que entendamos el trasfondo de Mateo capítulo 12. Jesús está con los fariseos, o los fariseos, no está con los fariseos, Jesús está hablando y los fariseos estaban allí, porque ellos seguían a Jesús para buscar la manera de ver cómo Jesús fallaba. Y Jesús comienza a hablar en Mateo capítulo 12, versos del 34, voy a leer al 37, y escuche bien lo que dice aquí. Generación de víboras. Cuando uno empieza a escuchar la palabra generación de víboras, piensa en Juan el Bautista, pero no está hablando Juan el Bautista, está hablando Jesús aquí. Y dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Y esto es clave porque a quien Jesús está hablando aquí es a los fariseos, que eran los maestros de la ley. Eran los que se supone que cumplían la ley. Pero ellos decían cosas que ellos mismos ni vivían. Y yo creo que nosotros como cristianos a veces nos ponemos en este nivel de que decimos que somos cristianos. No sé si lo decimos por decir que somos mejores que los demás, que no lo somos. Solamente somos lavados con la sangre del Cordero y el deseo nuestro es que la gente cuando nos vea sea impactado para que conozca a Cristo. Pero a veces tenemos que evitar ese sentido de santurronería, ¿es que se dice? Evitar, no dar la impresión de que nosotros estamos a un nivel y todo el que no conoce a Jesucristo está allá en el infierno. No, porque nuestras propias vidas tienen que hablar y actuar para liberar a esas personas. ¿Sabe? Para mí no fue fácil, pregúntenle al pastor, ir donde la señora, había mucha gente echando gasolina y decirle, perdóneme. Yo fui donde ella y le dije, perdóneme, no fue mi intención. Y era clave porque alrededor de mí había gente que yo no sabía quiénes eran, y a lo mejor la mayoría de ellos no sabía quién yo era. Pero, ¿qué mensaje doy del Evangelio? A veces yo salgo con este suéter a la calle, vengo aquí a trabajar con ellos, lo tengo varios como uniforme. Pero yo no estoy aquí metido todo el tiempo, yo tengo que salir a hacer un montón de actividades. Y la gente va a leer aquí la alianza, centrados en el Evangelio. Y esto tiene una carga terrible. Y lo voy a decir así, voy a usar la palabra terrible. Terrible porque la gente, uno piensa que la gente no lo ve, pero yo he visto a personas cuando yo estoy parado en algún sitio con este suéter y están así, me miran, yo decía, ¿qué tendré? Y es que están leyendo lo que dice aquí. Porque la gente le gusta saber quién está a su alrededor. Y si se enteran que es un cristiano, comienzan a vernos de una forma diferente, como dije ya anteriormente. Ahora, volviendo a Santiago, capítulo 3, versos del 1 al 12, lo voy a leer, pues estoy usando la versión Reina Valera del 60, esa es mi favorita, Reina Valera del 60. Estoy con los baby boomers, esa es la versión de los baby boomers. Dice así, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiendo mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas por muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas.
He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Son fuertes estas palabras. Y sigue diciendo, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura de agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y a la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Yo quiero que comencemos con el verso 1. El verso 1 que dice, no nos hagáis maestros. Esto significaría la autosuficiencia personal. Hay dos tipos de enseñanza. Yo quiero que lo que tengamos claro. La enseñanza didáctica y la enseñanza vivencial. La primera se enseña con palabras y la segunda sencillamente con el ejemplo, conducta. Ambas deben ir de la mano. Hay dos tipos de enseñanza porque en realidad ninguno de nosotros posiblemente va a llegar a ser un maestro de la palabra, pero sí podemos ser maestros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y seguimos por aquí. Cuando Santiago dice no os hagáis maestros, se refiere a la enseñanza didáctica llevada a un extremo, según lo hacían los fariseos. Según el contexto, se refiere meramente a enseñar una clase, sino juzgar con la boca. Los fariseos se acostumbraban a hacer eso. Hay una imagen en los evangelios que está el fariseo orando y hay un recogedor de impuestos al lado y él dice, gracias Señor porque yo no soy como este, yo no soy pecador como este. Y está el fariseo, está el recolector de impuestos diciendo, Señor, sé propicio a mí. No es lo mismo ir ante la presencia de Dios pensando que yo no soy pecador, que ir ante la presencia de Dios pensando que yo sí soy pecador y que necesito arrepentirme. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a la presencia de Dios? ¿Somos como los fariseos? ¿O somos como los siervos de Dios? Insistir en la enseñanza didáctica, escucha bien esto, insistir en la enseñanza didáctica antes que en la enseñanza con la vida es dejar de depender puramente de Dios y de los dones que Él ha provisto para cada uno de sus hijos. Cuando usted quiere ser un maestro y quiere mostrarle a los demás que sabe mucho, usted deja de depender de Él y comienza a depender de lo que usted cree y piensa y ha aprendido. Y menosprecia a Dios, que siempre tiene el deseo de caminar contigo y de prepararte para los retos de la vida. No todos los maestros hablan didácticamente. En 1 Corintios 12:29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Aquí está hablando de los dones espirituales. Y la realidad es que los dones espirituales los da el Espíritu Santo para darnos herramientas. Escuche bien, los dones espirituales son herramientas que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros para que hagamos la obra del ministerio dentro de la iglesia. No es fuera de la iglesia, es dentro de la iglesia. Así que cada uno de nosotros tiene un don. Y cada uno de nosotros, ese don es dado por el Espíritu Santo. Si usted es creyente, si usted se arrepintió, si usted le entregó su vida a Jesucristo,
usted tiene que tener un don espiritual. Eso pone una carga terrible en nuestras vidas. Y digo terrible porque si usted tiene un don, lo tiene que poner a practicar y a funcionar dentro de la iglesia. Y si no lo pone a funcionar, ya hay problemas. Así que cada uno tiene un Dios. Pero si todos podemos ser maestros del bien con nuestras vidas y con nuestros dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? En Tito 2:3, aquí está hablando las ancianas, pero yo quiero hacer énfasis en algo. Incluso, una nota al cárcel, no estoy hablando a las mujeres. Estoy hablando a toda la iglesia. Hombres y mujeres. Porque todos pecamos con nuestra lengua. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Tito nos está diciendo aquí, aunque se refiere a las mujeres, a las ancianas, nos está diciendo que seamos maestros del bien. A lo mejor usted no tiene el don de maestro, pero usted puede enseñarle a su comunidad, a su vecindario, quién es usted a través de sus hechos. Yo estoy seguro que la pareja que yo le pedí disculpas, no la voy a volver a ver nunca más en mi vida. Hay gente que va a pasar por su vida, usted jamás la volverá a ver. Usted jamás tendrá más contacto con ellos, pero que en ese tiempo, en ese momento, en ese minuto, o en esos segundos que usted tiene contacto, que su vida pueda impactarlos a cada uno de ellos. Continuamos. Es Dios quien establece los maestros en la iglesia en el orden de su palabra y los siervos que Él ha colocado en el cuerpo. Así que queremos que Dios nos use para enseñar a otros. Primero tenemos que aprender a enseñarnos a nosotros mismos. En Lucas 6:42 se dice de esta manera: escuche bien, ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermana, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo que está en tu hermano. Esa es la dinámica de la lengua. Que nosotros vemos los defectos de los demás, pero no vemos los defectos que hay en nosotros mismos. ¿Saben la frase esta que dice, mi techo es de cristal? Que significa que el techo es de cristal, es que es tan débil que lo que tú estás criticando en otros, o es tan frágil que lo que podemos estar criticando en otros, posiblemente lo estamos viviendo y lo estamos dando a entender a otros. Ahora, sabiendo que recibiremos mayor condenación, esto significa que habrá repercusiones por la actitud que tenemos. No se puede usar este verso para hablar de la condenación del alma en el infierno. Y no habla de eso. Dice en Santiago, se refiere al juicio que los demás personas harán sobre nosotros. ¿Qué quieres tú que la gente piense de ti? ¿Qué quieres tú que la gente hable de ti? ¿Quieres que usen tu mismo juicio? Habla sobre nuestra reputación y testimonio cristiano. Así que el mensaje es sencillo: tengamos conciencia del costo que implica ponerse por jueces de otros. Santiago 5:9 lo dice de esta manera: hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Dios es nuestro juez. Es el único que tiene derecho a juzgar. Tenemos que aprender a ser cuidadosos con nuestros hermanos. Acusar y ofender a otros no es la manera correcta de enseñar. Solo traerá repercusiones contra nosotros mismos. Hay un gran peso de responsabilidad por enseñar a nuestras palabras. Podrían afectarnos seriamente si nuestra vida no va acorde con lo que predicamos. ¿A quién predicamos? A Cristo crucificado. En Mateo 23:3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, es Jesús hablando de los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conformes a sus obras, porque dicen
y no hacen. Jesús está diciendo que hagamos todo lo que ellos dicen, pero que nuestros hechos hablen. Porque ellos pedían y exigían a los demás, porque se sentían por encima de los demás, que hicieran cosas que ellos no estaban dispuestos a hacer. En el 3.2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. En el 3.2 de Santiago capítulo 3 dice, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno nos ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sabe? Yo no he visto ningún varón perfecto en la iglesia. Yo creo que yo nunca lo he sido. Y ninguno de los pastores que ha estado aquí lo ha sido. Y es lo más cerca de decir que nosotros le enseñamos a la gente cómo hacer las cosas o cómo vivir la vida cristiana. Tratamos de mostrarle a los demás, dentro de nuestra humanidad, cómo debemos actuar. Tengamos conciencia del costo que implica ponerse por jueces a otros. Lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 2, esto significa que debemos practicar el dominio propio. Esto significa que debemos practicar el dominio propio. Si alguno no ofende en palabras, este es un varón perfecto. Santiago quiere decir que el uso de nuestras palabras va de la mano con el nivel de nuestra madurez. En primera de Pedro 3.8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Cuando yo tengo o identifico a una persona que me cae mal, ¿a alguno de ustedes no le cae mal a alguien? Yo me encuentro con gente que me cae mal. Pero uno de los ejercicios que yo hago todas las mañanas es pedirle a Dios que el amor de Él fluya a través de mí hacia esa persona. Porque cuando alguien me cae mal, y especialmente cuando quiere mostrar que es mejor que yo, pues eso trae molestia. Y yo puedo ser bien duro, pregúntale al pastor, puedo ser bien duro con esa persona. Pero ¿sabe qué? Estoy aprendiendo antes de salir de mi casa a pedirle al Espíritu Santo que me llene de su poder y guíe mi vida y dirija mi vida para poder demostrar lo que Él es. Una persona íntegra es capaz también de frenar todo el cuerpo. De manera que la madurez requiere un ejercicio personal y disciplinado. Escuche bien, una persona íntegra es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Una persona íntegra. De manera que la madurez requiere de un ejercicio personal disciplinado. En primera de Pedro 3, 9 al 11 dice, no devolviendo, escuche bien, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El verso 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Y en el verso 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Esa es la responsabilidad del creyente, del que dice que Jesucristo tiene que vivir en su vida. Tanto la enseñanza de la vida como la enseñanza verbal requieren de un carácter maduro de parte de quien transmite el mensaje del Señor Jesús, en un claro ejemplo de ellos. Hechos 1:1. Escuchen bien, el primer tratado de Teófilo, eso nos habla mucho, ¿verdad? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Nuestro ejemplo es Jesús, porque Él no solamente dio el ejemplo, sino que Él actuó en base a lo que Él quería. Y nosotros, nuestro mensaje es parecernos a Él. Una persona madura se caracteriza por saber escuchar antes que por hablar mucho.
En Santiago 1:19 dice, porque esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Esto me pasa a mí. Yo no sé si a algunos de ustedes le pasa, pero a veces yo estoy hablando con mi esposa y ella no ha terminado y ya yo le estoy contestando. Y ella me dice, molesta, pero déjame terminar el pensamiento. Y esto es una de las cosas que nos afectan a nosotros, porque nosotros a veces nos creemos tan expertos que creemos que lo que vamos a decir es lo que ella está esperando que digamos, y no es así. Por eso tenemos que aprender a escuchar a los demás para saber cómo vamos a responder. Y a veces es mejor quedarse callado y no decir nada. Santiago comienza mencionando el control de palabras, la lengua. Pero lo que quiere es que todos lleguen a la comprensión de que todo el cuerpo, incluyendo el temperamento, debe permanecer en dominio del carácter cristiano y no de la carne. Esto trae profunda madurez al creyente y le hace una fuente de bendición y edificación para otros. Así que tenemos que aprender a dominarnos. Consideremos el poder de nuestras palabras. En el verso 3 en adelante comienza a darnos unos ejemplos y comienza a hablar con el ejemplo del caballo. Dice, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos todo el cuerpo. El caballo es un animal muy fuerte y difícil de controlar. El frenillo de los caballos es pequeñito en comparación con el tamaño del animal, pero el frenillo se le coloca en la boca, dirigiendo la boca del caballo y logramos dirigir todo el cuerpo. Asimismo, la lengua tiene poder para dirigir. El segundo ejemplo que nos da aquí es la nave, el ejemplo de la nave del mar. En el verso 4, mira también las naves, aunque tan grandes, llevaban impetuoso viento, son gobernadas por muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. La nave del mar es mucho más grande que el caballo. Y no estamos hablando de los transatlánticos de nuestro tiempo, estamos hablando de las naves de aquel tiempo. Encima de esto, para manejar las naves nos contragestaban la fuerza de la naturaleza. El timón es muy pequeño en comparación con la enorme nave. Aún así, con este podemos gobernar su curso y asimismo la lengua tiene poder para dominar. La lengua tiene poder para dirigir, la lengua tiene poder para dominar. En el verso ejemplo del 5 al 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande es el bosque que enciende un pequeño fuego. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace poco en las noticias empezó a salir las noticias estas de los fuegos en California, en algunas partes de Estados Unidos y no solamente de California, en Europa también, donde el fuego consumía toda una comunidad. A veces nosotros no nos damos cuenta que nuestra lengua tiene el poder para destruir a alguien, hacerle algo a alguien. No solamente la lengua tiene el poder para dirigir, la lengua tiene el poder para dominar, la lengua tiene el poder para destruir lo que está alrededor nuestro. Un solo comentario puede hacer pedazos a cualquier individuo. Dirigir, dominar y destruir, este es el poder de la lengua. Lo malo es que se suele usar ese poder para dirigir, dominar y destruir a otros. Lo deberíamos hacer es usar el poder para dirigir y dominarse uno mismo y para destruir todo lo malo que hay dentro de nosotros. Tenemos que comenzar a controlar nuestras vidas pidiéndole al Espíritu Santo que comience a dominar nuestras vidas. Miren, y me voy a arriesgar a decir esto.
Cuando estamos fuera de control en nuestro carácter, y hablo por mí, debe haber una lucha en mi interior, en mi espíritu, entre el Espíritu Santo y yo. Porque el Espíritu Santo quiere dominar. Yo no quiero permitir que me domine. No sé si he sido claro con esto. Hay una lucha espiritual. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 4, si no me equivoco? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernantes, contra los gobiernos, las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad, dice el apóstol Pablo. Así que nuestra lucha no es poquita cosa, pero nosotros a veces nos olvidamos de eso y comenzamos a ser egoístas y orgullosos y no entender que nosotros somos culpables de nuestros propios hechos y de nuestro propio autocontrol. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 5, 22 y 26? El apóstol Pablo habla de los frutos del Espíritu. Escuche bien lo que es una persona que el Espíritu Santo tiene control de sus vidas. Y usted hará juicio y dirá, ¿controla mi vida el Espíritu Santo? No controla mi vida el Espíritu Santo. Y dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que ir a la cruz todos los días, porque todos los días hay algo que llevarle al Señor y pedir perdón. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Nadie es mejor que nadie. Somos todos iguales. Consideremos la verdadera adoración. Y avanzo porque se ha ido mucho tiempo y hace calor. La lengua tiene poder para bendecir y maldecir. En el verso 9 de Santiago capítulo 3 dice, de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No debe salir de una misma boca maldición y bendición a la vez. Maldecir es hablar mal y usar la boca para mal. Si bendices a Dios diciendo a los hombres, no estás adorando la verdad. Santiago usa 2 ejemplos para ilustrarnos la verdad, lo de la fuente, lo del fruto. Cuando usted maldice al ser humano, está prácticamente maldiciendo a Dios, porque el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando usted va a Génesis, Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que tenemos que tener cuidado cuando nos referimos a los que están alrededor nuestro, sean creyentes o no sean creyentes. Porque esa persona tiene la imagen de Dios. Y cuando usted la atropella, está atropellando lo que Dios hizo. Para terminar, ¿cómo podemos concluir? Definitivamente no está mal querer enseñar a otros, pero lo primero siempre debe ser enseñarnos a nosotros mismos. Si yo quiero enseñarle a otro, yo debería dominar lo que quiero enseñar. Segundo, debemos tener conciencia que nuestras palabras pueden ser usadas para bendecir y maldecir. Debemos dirigir, dominar y destruir lo malo que hay en nosotros para poder ayudar a otros que lo necesitan. Tercero, el uso de nuestras palabras mejorará a medida que mejore nuestro carácter. Cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, cuando somos maduros, de nuestra boca pueden salir bendiciones. Cuando somos maduros, solamente la gente madura en el Señor puede bendecir.
solamente la gente madura en el Señor puede bendecir. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, no solo en una sesión de culto congregacional. Usted no adora a Dios solamente aquí. Lo que usted hace aquí debe ser un reflejo de la calle, de cómo se comporta en la calle. ¿Por qué? Porque si usted lo hace más allá, cuando venga acá, Dios no aceptará su adoración. Nuestra adoración depende de nuestro corazón, de cómo actuamos, de cómo hablamos. El hermano Enrique leyó el Salmo 51 ahorita y quiero terminar con el Salmo 51:10. Y sería bueno que nos los aprendamos de memoria. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo voy a leer de nuevo. Aquí está hablando el salmista, está hablando David, el rey de Israel. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora la pregunta es, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Ahora que tenemos claro lo que dice Santiago, la pregunta es, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo voy a actuar con mi prójimo? ¿Cómo voy a pensar de él? Créanme, pues para mí es difícil. Todos los días yo lucho, porque no soy mejor que nadie. Todos los días cuando salgo a la calle tengo que estar claro, estás en la calle y no puedes actuar como lo hacen los inconversos. Cristo está en tu vida. Cristo mora en tu corazón. Cristo es el Señor de mi vida. Y si Cristo es el Señor de mi vida, el Espíritu Santo debe morar en mi vida y debe tener control de mis reacciones cuando me molesto, cuando actúo, cuando los demás hacen cosas que a mí me molestan. Como dice el salmista, crea en mí un corazón nuevo. Necesitamos un corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y por un momento, ya yo estoy parado, así que no me puedo parar. ¿Cómo está tu corazón? Es el momento de arreglar situaciones dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones. Dios quiere arreglar lo que no está bien. El Espíritu Santo quiere actuar en lo que no está bien. Yo te invito ahí donde estás. No te voy a pedir que te pongas de pie. Tú conoces tu corazón. El Espíritu Santo lo conoce porque el Espíritu Santo lo está viendo en este momento. Dile, Señor, perdona. Perdóname cuando hablo, cuando digo, cuando actúo de una manera que ofende a los demás. Ayúdame a ser consciente y de saber pedir perdón. Yo quiero perdonar. Yo quiero recibir tu perdón. Ayúdame a perdonar, perdona a través de mí. Padre, mira a tu iglesia, glorifícate en ella, muévete en ella. Mira a las personas que en este momento están pidiéndote que tú actúes en sus corazones. Sé propicio, obra, muévete, glorifícate, libera mentes, corazones, transforma corazones y glorifícate, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.